¿Cómo puede caer el imperio más poderoso de la historia sin que nadie lo empuje? Durante siglos, Roma no fue solo una ciudad, fue un símbolo, el corazón palpitante del mundo conocido. Desde sus templos se dictaban las leyes que gobernaban continentes. Desde sus murallas partían ejércitos que doblegaban naciones enteras. Roma era orden, era civilización, era poder eterno. Pero lo que parece eterno también puede pudrirse desde adentro. Hoy vas a ver cómo cayó Roma, no por una invasión repentina, no por un enemigo superior, sino por una decadencia silenciosa que empezó dentro de sus propios muros. Prepárate para una travesía marcada por la ambición, el colapso y el fin de una era. Porque esta no es solo la historia de un imperio que cayó, es la historia de cómo lo hizo, sin que nadie lo empujara. Durante siglos, Roma no fue solo una ciudad, fue un imperio, una idea, una promesa de eternidad tallada en mármol y bañada en oro. Sus calles adoquinadas eran arterias por donde fluía la sangre del mundo. Cada piedra, cada columna, cada estatua, era un monumento a la supremacía humana. Roma dictaba el ritmo del tiempo, del comercio, de la guerra, de la historia. Desde las costas del Atlántico hasta las arenas del desierto, desde los bosques del norte hasta los oasis de Oriente, la influencia de Roma era total. En el Senado, hombres vestidos con togas discutían el destino de naciones enteras. Sus palabras resonaban con el poder de los dioses, mientras en las provincias lejanas, millones obedecían sin haber pisado jamás la ciudad eterna. Roma era riqueza, era orden, era espectáculo. El pueblo vivía para entretenerse, y el Estado para hacerle creer que era invencible. En el Coliseo, el rugido del pueblo se alzaba más fuerte que el estruendo de las espadas. Cada gota de sangre derramada era una ovación al poder y una distracción del futuro. Las legiones, verdaderos engranajes humanos, marchaban por los caminos que Roma misma había trazado. Donde ellos iban, nacía una provincia. Donde ellos vencían, se imponía la ley. Los acueductos traían agua a millones. Los caminos conectaban un continente. Y la Pax Romana mantenía al mundo en un equilibrio forzado, pero funcional. Y el ciudadano romano se sabía parte de algo eterno. No necesitaba imaginar el cielo, porque ya vivía en él. Pero incluso las estatuas más firmes se erosionan. Incluso el imperio más brillante puede esconder sombras detrás del mármol. Roma llegó a dominar el mundo conocido, pero en su obsesión por conquistar el exterior, olvidó mirar hacia adentro. Pero lo que destruye a un imperio rara vez llega desde fuera. La verdadera amenaza casi siempre nace desde dentro. Roma, en su afán por sostenerlo todo, comenzó a desangrarse lentamente. Las monedas de oro fueron fundidas, reemplazadas por piezas de menor valor. Y así, el pueblo perdió la fe en su propia economía. La inflación devoró la riqueza de las familias. Los impuestos se volvieron insoportables. Y los pequeños campesinos, incapaces de pagar, lo abandonaron todo y buscaron refugio bajo la sombra de los poderosos. Así, sin saberlo, Roma parió el feudalismo, un sistema que transformaría Europa por siglos, pero que nació del colapso. El poder ya no estaba en las instituciones, estaba en las manos de unos pocos, que solo miraban por sí mismos. Las élites romanas, las mismas que antes luchaban por la gloria de la República, ahora competían entre ellas por más tierras, más oro, más poder. El ideal de Roma primero fue reemplazado por yo primero. Los generales ya no obedecían al emperador, soñaban con reemplazarlo. Y en ese silencio incómodo, Roma seguía funcionando, como un cuerpo que ya está enfermo, pero aún no lo sabe. La herida ya estaba abierta, solo faltaba que comenzara a sangrar. Roma ya no era gobernada,
era disputada, como un botín de guerra, entre sus propios hijos. Entre el año 235 y el 284 después de Cristo, más de 20 emperadores subieron al trono, y la mayoría murieron con una daga en la espalda. Ningún enemigo extranjero podría haber causado tanta inestabilidad. Fueron sus propios generales, sus propias legiones, los que convirtieron el imperio en un campo de batalla. Cada nuevo líder era visto como una amenaza por el siguiente. La lealtad se compraba. El poder se traicionaba. Roma ya no era una república, ni siquiera un imperio. Era una jauría sin control. Los soldados, cansados de guerras interminables, luchaban ya no por gloria, ni por patria, sino por sobrevivir, por raciones, por monedas. Y mientras el trono cambiaba de dueño una y otra vez, la ciudad eterna comenzaba a olvidar quién era, porque no hay gloria en una guerra entre hermanos. La guerra interna no destruyó las murallas de Roma, pero sí desgarró su alma. Roma, el imperio que había resistido guerras, conspiraciones y catástrofes naturales, ya no podía resistirse a sí misma. Después de siglos de dominar el mundo con su ejército, se encontró en una posición impensable. No tenía suficientes hombres para sostener sus propias fronteras. Las legiones, antaño orgullosas, estaban diezmadas. Los ciudadanos romanos ya no querían alistarse, y los enemigos estaban cada vez más cerca. Fue entonces cuando los altos mandos tomaron una decisión desesperada. Abrieron las puertas, invitaron a los pueblos germánicos a entrar, no como enemigos, sino como aliados. Los llamaron federados, visigodos, vándalos, suevos, alanos. Todos ellos comenzaron a llegar en masa, cruzando las fronteras del imperio. Algunos lo hicieron huyendo del hambre, otros de los hunos. Pero todos llegaron con una historia de dolor en la espalda y una espada en la mano. Roma les ofreció tierras, comida, protección, a cambio de servicio militar y lealtad. Parecía un acuerdo justo, parecía la salvación. Pero Roma nunca los trató como iguales. Para los romanos siempre fueron bárbaros, un insulto que significaba todo y nada. Bárbaro era aquel que no hablaba latín, que no vestía toga, que no adoraba a los dioses correctos. Muchos de estos pueblos intentaron integrarse, aprendieron el idioma, adoptaron las costumbres, enviaron a sus hijos a servir en el ejército, pero nunca fueron aceptados, siempre fueron los otros. Y entre esos otros había uno que jamás olvidó. Un joven visigodo que había crecido viendo a su pueblo humillado, traicionado y desangrado. Su nombre era Alarico, y si Roma no lo aceptaba como amigo, pronto lo conocería como enemigo. La puerta no fue derribada, fue abierta voluntariamente. El enemigo no entró a la fuerza, entró invitado, alimentado, armado, y esperó. Solo esperó el momento justo. El imperio que se creía eterno finalmente tembló. Año 410 después de Cristo. Por primera vez en casi 800 años, Roma enfrentaría lo impensable. Un enemigo no tocaba sus puertas, las atravesaba. No hubo un asedio brutal, no hubo muros derribados, ni catapultas en llamas. Las puertas de Roma simplemente se abrieron. Los soldados romanos ya no tenían fuerza ni voluntad. El Senado estaba paralizado por el miedo, y el pueblo solo esperaba sobrevivir. Durante 3 días, la ciudad eterna fue entregada al caos. Las casas de los nobles fueron saqueadas, los templos de los dioses profanados, las calles, antes llenas de estatuas y orgullo, ahora estaban cubiertas de fuego y cenizas. Roma, que durante siglos había mirado por encima del hombro a los pueblos del norte, ahora les suplicaba piedad. Alarico no era un bárbaro enloquecido, era un estratega, un hombre cansado de ser despreciado. Y ahora
Con Roma a sus pies, no gritó, no celebró. Solo caminó entre sus ruinas, en silencio, porque en ese momento quedó claro algo que ningún romano quería aceptar. El imperio ya no se sostenía con fuerza, sino con apariencia. Roma no cayó por el saqueo, cayó porque ya estaba vacía por dentro. Desde las estepas del este llegó el miedo. A diferencia de los pueblos germánicos que buscaban refugio dentro del imperio, los hunos no querían formar parte de Roma. Querían borrarla del mapa, y al frente de ellos cabalgaba Atila. No era un rey, no era un emperador, era algo más primitivo, más temido. Los romanos lo llamaron el flagelo de Dios. Donde pisaban los hunos no volvía a crecer nada. Ciudades enteras desaparecían, los campos ardían, los ríos se teñían de sangre. Pero Atila no era un bárbaro salvaje, era un líder absoluto, un hombre que no buscaba coronas ni templos, solo obediencia o cenizas. En el año 451, las legiones romanas occidentales, aliadas con los visigodos los mismos que antes habían saqueado Roma, se enfrentaron a él en una de las batallas más sangrientas de la historia. Atila se detuvo, pero no fue vencido. Un año después, avanzó hacia Roma. No encontró resistencia, solo silencio, terror, plegarias. El Papa León I salió a su encuentro. Nadie sabe con certeza qué se dijeron. No hubo testigos, solo un resultado. Atila se dio la vuelta. No saqueó Roma, no destruyó el corazón del imperio. Tal vez fue por superstición, tal vez por enfermedad, tal vez porque ya no era necesario. Roma ya estaba muerta por dentro. Y Atila solo vino a confirmar su funeral. Y entonces llegó el final. No hubo una gran batalla, no hubo trompetas, no hubo gloria, solo un silencio incómodo, como si hasta los dioses hubieran apartado la mirada. Año 476 después de Cristo. Un caudillo germano, Odoacro, depone al último emperador del Imperio Romano de Occidente. Un muchacho sin poder real, sin ejército, sin imperio. No hubo resistencia, no hubo héroes. Roma simplemente aceptó. Después de más de 1000 años de historia, el imperio que había conquistado el mundo desapareció, no con un estruendo, sino con un suspiro. Las águilas romanas ya no volaban sobre las murallas. Los estandartes imperiales yacían en el barro. Los senadores ya no tenían a quien adular. La ciudad que una vez dictó el destino de millones era ahora una sombra rota. Y sin embargo, no desapareció del todo. Sus piedras seguían allí. Su historia también. Pero su alma se había rendido. La caída de Roma no fue el fin de todo. Fue el comienzo de algo nuevo, caótico, incierto, pero inevitable. Donde antes había un imperio, ahora había pedazos. Territorios gobernados por caudillos germánicos, cada uno construyendo sobre las ruinas de Roma. Los visigodos se establecieron en Hispania. Los vándalos tomaron el norte de África. Los ostrogodos dominaron la península itálica. El poder ya no venía de un solo centro. Ahora se repartía entre alianzas inestables, guerras constantes y un nuevo orden social, el feudalismo. Y en medio del vacío de poder surgió una nueva fuerza, la Iglesia. Mientras las ciudades caían, los monasterios se convirtieron en guardianes del conocimiento. Copiaron manuscritos, conservaron lenguas, resguardaron ideas. El cristianismo, antes perseguido, se convirtió en la nueva columna vertebral de Europa. Y el Papa heredó una autoridad espiritual que terminaría siendo también política. El Imperio Romano no desapareció del todo. Su eco sobrevivió en Oriente, como Imperio Bizantino. Pero en Occidente, la Edad Media acababa de comenzar. Del colapso de una civilización nació un nuevo mundo, distinto, más oscuro, pero con las semillas de lo que algún día volvería a florecer.
Roma no cayó de un día para otro, cayó lentamente desde dentro, hasta que no quedó nada por sostener. La historia no es solo lo que pasó, es lo que aún resuena. Gracias por llegar hasta aquí. Si te apasiona la historia como a nosotros, suscríbete al canal para descubrir más imperios, más misterios y más finales que cambiaron al mundo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otro imperio te gustaría ver caer en el próximo video?